Qué gusto saludarles, qué gusto tener de nuevo su presencia, su compañía en esta reunión que estamos gestando desde la Asociación Proazo Joven. Tenemos el gusto de compartir de nuevo con el padre Víctor Manuel Salas. Él va a estar con nosotros durante varias sesiones en una experiencia de intercambio, de diálogo, de comunicación. Ustedes pues en su casa, con su familia, con sus amigos y invitados e invitadas todos a escuchar al padre Víctor Manuel Salas, a quien le damos de nuevo la bienvenida. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que me invitaron a estar en esta serie de conversaciones. En algún momento vamos a tener la oportunidad de lo que van viendo en los videos y en estos talleres, como anotar algo ahí, anotarlo, y luego vamos a hacer una interactuando todos en preguntas y buscando respuestas. Por ahora es importante que se centre usted en estos videos, que es para su vida, es para que usted genere en el ambiente en la que vive dinamismo, optimismo, esperanza, no achicopalarse, sino salir adelante, que es lo que estamos haciendo. En esta nueva oportunidad vamos a hablar de inteligencia emocional. Bueno, muchos autores hace unos 15, 20 años hablaron que no solo existe la inteligencia racional o matemática, sino que hay una serie de inteligencias que nos ayudan a poner en juego toda nuestra existencia. Bueno, hay autores, Gardner y Goleman, que han hablado de la inteligencia emocional. Vamos a tratar de entrar en ese mundo, no solo de la racionalidad, que es muy importante, sino también de otra parte de nuestra capacidad de entender. La inteligencia es la capacidad de entender, pero desde el afecto, desde las emociones. Otra manera, otra postura en la cual nosotros podemos enfrentar. Y cuando digo enfrentar no es guerrear. La vida no se guerrea. La vida se disfruta, es un deleite disfrutar cada momento, cada instante. Por eso la inteligencia emocional es una habilidad que tenemos nosotros que instaurar, que tenemos nosotros que practicar como habilidad. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho todo lo que tenga que ver con la manualidad. Yo cuando era adolescente en el colegio daban artes industriales, yo no sé si todavía daban artes industriales, y pasé todo un año haciendo una silla, bueno, todavía está la silla ahí, todo el año, y decía el profesor, ¿y cuándo va usted a terminar esa silla? Deme tiempo, porque me sentaba yo y se despedazaba la silla, eso que era de hierro. Y entonces ya el profesor, vea qué interesante, me puso buenas notas por la insistencia de que no quería dejarme vencer por la silla. Ay, oiga, yo tengo 65 años. Usted puede creer que ahí está la silla. Y gané el curso de artes industriales. No tengo habilidad. Yo veo que hay alguien que una vez yo hice una casita para la Virgen en Navidad y le puse el ángel y se despedazó. Oiga, ese ángel no pesaba mucho y ¡pum! Se cayó. Hay personas que tienen unas habilidades, otros otras. Ahora, la inteligencia emocional está para todos. Es una habilidad que compartimos todos. Por eso no es un rasgo. Por eso no es como un don o un carisma. No, olvídese de eso. La inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender y todos tenemos capacidad de aprender. El ser humano puede aprender mucho. Y es la capacidad
La inteligencia emocional la defino yo así. Ponga atención a los verbos son fundamentales. Póngale atención, vea, concéntrese, sáquele una foto, vea cada verbo, sentir. Esa inteligencia emocional. Siento esta delicia de lo que estoy comiendo, lo siento. Siento la alegría de servicio, siento. Eso es inteligencia emocional. Entiendo lo que tú me hablas, lo entiendo, lo comprendo. Es manejar. A veces utilizan unos conceptos que no me gusta mucho, pero bueno, yo prefiero manejar. La vida uno la va manejando, la va haciendo que se vaya conduciendo, aunque sean en autopistas de mala calidad. Y habría que a veces detenerse. Entonces, manejar la existencia desde la inteligencia emocional. Y algo que es central, no se les olvide, modificar, porque uno llega al momento que está como en la zona de confort. Entonces, todo tiene que ser igual, todo tiene que ser de la misma manera, todo tiene que ser así. Tenemos la capacidad de modificar los estados emocionales en uno mismo y en los demás. Uno puede influenciar a la otra persona con los estados emocionales, modificándolas, no teniéndole lástima, sino inyectando de algo nuevo en la otra persona. Recuerden ustedes que en un momento determinado habíamos hablado de Kintsugi en la anterior. Estamos continuando. Es la base de la inteligencia emocional junto con la resiliencia. Es buscarle un sentido a las cosas, un nuevo sentido que hemos llamado, a ver si se acuerdan, ese nuevo sentido, a ver, ya deben saberlo, sentido trascendental. Eso no es ponerse a rezar, también ayuda, eso no, yo estoy diciendo lo contrario, pero es buscarle el sentido de la trascendencia. Esto me va a impulsar. Kintsugi y resiliencia, que recuerden ustedes qué significaba, nos va a ayudar a vivir la vida con más placer. El placer es necesario. Y Juan Pablo II, los que tengan más o menos 60 años, por ahí 55 a 65 años, recuerdan a Juan Pablo II en el Estadio Nacional, que por cierto es la hora de decir lo que voy a decir. Trabajé como un loco y no me dejaron entrar el padre Fernando Muñoz. Nadie me conocía y trabajamos como locos. Después de 30 años, o no sé cuánto, ya lo estoy diciendo. El placer sin reglas morales, dijo el Papa Juan Pablo II, perdón, placer. Yo escuché a una compañera psicóloga clínica que decía, la iglesia prohíbe el placer. Un momento, muchacha, un momento, no hable tonteras. El placer es creado por Dios, pero con reglas morales. Es el principio de la antropología teológica. Hay que disfrutar, es placer, es goce, esto es bello, hay que contemplarlo. Eso es el placer. Que no necesariamente sea egoísta o egolátrico o narcisista. Que sea la vida como algo satisfactorio, aunque sea de las pequeñas cosas que nosotros tenemos que compartir, que sea satisfactorio, lo que hagamos, las cosas pequeñas. El mundo está hecho de cosas pequeñas y absorber todo lo que está en mi ambiente que me ayude a entenderme como ser humano. Recuerden otra vez que hay necesario en Kintsugi es enaltecer la zona dañada rellenando con grietas con oro. Enaltecer es la nueva palabra que le pongo a Kintsugi. Es ese sentido trascendental de la vida, hay que enaltecerlo, hay que enfrentar, no que hay que huir de lo que nos rompe.
Los japoneses creen que algo, y yo digo la persona que ha sufrido un daño tiene una historia. Esa es la inteligencia emocional. Yo tengo una historia. Y esa historia es de belleza. Fíjese que mi sobrino, cuando nació, vieran qué feíto que era. Era feíto, parecía, no sé. Y a mí me decían, Víctor, mi familia, vea qué bonito. No voy a decir el nombre porque es capaz que está viendo el video. Y yo decía, sí, qué bello, pero no estaba muy convencido. La mamá, el papá, que mi hermano, qué belleza, qué hermosura. Eso, el ser humano tiene una historia y es una historia de belleza, también de dolor, porque es realidad que hay niños que los abandonan recién nacidos, que viven en situaciones lamentables. Bueno, pero es como volvernos más hermosos. Y no es haciendo una cirugía plástica. ¿Cómo hacernos más hermosos y más valiosos? Eso es lo que está en juego en la inteligencia emocional. Hacernos para nosotros, para el mundo, valiosos. Los niños, los adolescentes, los y las jóvenes, las mujeres, las campesinas, las que pasan ordeñando, los que pasan en el campo, los profesionales, saber que no es por la remuneración, que es importantísima, sino por lo valioso que ustedes pueden aportar a este hermoso mundo. Recuerde que aquella cerámica que yo les mostraba, reparada con polvo de oro, se vuelve más fuerte. La inteligencia emocional, entonces, junto con Kintsugi, en la actualidad, nos llama a saber comunicarnos, relacionarnos, vincularnos con nosotros mismos. Esa es la inteligencia emocional, una forma de relacionarnos con nosotros, con el entorno. Por eso habría que leer Laudato Si de Papa Francisco. Laudato Si, cómo saber comunicarnos con la naturaleza, con la creación, con los otros seres humanos. Y de lo contrario, se puede generar desastres emocionales. Cuando no ponemos a trabajar la inteligencia emocional, se crean desastres emocionales. Pero téngala con un problema. Un desastre emocional no es un prejuicio. Puede ser que su hijo o su hija haya decidido alguna cosa que no le parece a usted. Eso no es un desastre emocional. Eso está para hablarlo, para dialogarlo. Hay un choque de generaciones o generaciones diversas. El desastre emocional son patologías, son enfermedades mentales, aislamiento, desánimo, pereza, agobio, sin un sentido a la vida, una situación de no saber enfrentar la existencia, sin fuerza emocional. Esos son los desastres emocionales. Entonces, cuidemos. Emmanuel Mounier, que es un filósofo francés, 1905-1950, le tocó, siendo, él es creyente, padre del personalismo francés, le tocó cuidar a su hija que estaba en cama por 15 años. Y al entender a su hija que la cuidó siendo profesor de una universidad y rechazado por el arzobispo de París porque lo consideraba comunista, lo mandó a la cárcel el arzobispo. Hoy Emmanuel Mounier nos recuerda que tenemos que cuidarnos y cuidar, que es uno de los principios de Emmanuel Mounier. En una de las talleres que vamos a ver los 5 pasos para convertirnos en persona de Emmanuel Mounier. Cuidemos y cuidémonos. Él cuidando a su hija, que estaba en cama, le hacía poemas y construyó el personalismo.
que es una forma de entender, y escribió en una revista que se llama Spirit, es esa famosa expresión: yo te cuido, tú me cuidas. Porque el ser humano es como un árbol, está conectado de unos con otros, no importa el idioma, no importa el género, no, es un ser humano. Cuidemos y cuidémonos. ¿Qué es cuidar? Vamos a usar 3 expresiones. Es importante, es que dice, cuidémonos, pero ¿qué es? Cuidar la empatía. Empatía, recuerde que es del griego, empatos, es entrar en sí mismo, en dentro. Empatía, lo más que me define a mí. Simpatía es algo exterior. Simpatía no es la simpatía, qué simpático, es un payasito. No, no. La simpatía es ver las cosas exteriores. Empatía es ser lo que yo soy y descubrir lo que los otros son. También cuidar la comunicación asertiva. Uno tiene que saber cómo relacionarse y vincularse. No desde una situación confrontativa, sino acercándonos asertivamente. El encuentro entre seres humanos, el encuentro con la creación, el encuentro con la vida y la mutua confianza. Son 3 elementos que es muy importante del cuidado y de la inteligencia emocional. La mutua confianza. Ahora uno puede decir, ay, ¿cómo va a tener mutua confianza si la muchacha me robó al muchacho? Ay, qué tristeza. Pues ya se lo llevó, pero usted siga adelante. Mi hijo se murió, claro que es una situación muy lamentable, pero recordando la memoria del hijo, no a causa de él, vamos a entregarnos al dolor para toda la vida. Lo mismo a la madre, el padre, saber que el otro, yo puedo contar no solo con los que yo hubiera querido que estén conmigo, sino con otros. Es la mutua confianza. Siempre habrá algo. Hay una película, me gustó mucho, de Almodóvar, Todo sobre mi madre, y aparece un personaje que es un travesti, y cuando llegó un momento determinado, estaban en una obra de teatro y la actriz principal se enfermó, a él le tocó ir a hablarle al público y dijo una expresión: siempre me ha ido bien con los extraños. Eso siempre se me quedó grabado. Véanlo, Todo sobre mi madre, de Almodóvar. La mutua confianza. Ciertamente está rota, la gente se va, muere, perdemos los vínculos, pero aparecen nuevas personas, nuevas oportunidades. Ellos, los que han muerto, no están muertos porque viven en nuestra alma y en nuestro corazón. Es importante también cuando hablamos de inteligencia emocional, así como vamos para que nos tomen el pulso o nos pongan aquí para que nos tomen la presión, a ver si la tenemos presión alta o presión baja, cómo está nuestro corazón bombeando. Es necesario tener cuidado con el autoconcepto. Porque, por ejemplo, el bullying hay que trabajarlo muy a tiempo, porque va quitando, va robando como valor de sí mismo. Ese matonismo, yo creo que todos nos hemos tenido que enfrentar al matonismo, en todos los niveles, no solo en el sistema educativo formal, en las redes sociales. Bueno, ir buscando la oportunidad de estar contactando nuestro autoconcepto. No es el valor que los otros me pongan a mí, porque la gente es mezquina, claro, algunos, otros no, sino el valor que yo tenga de mí. Eso hay que aprenderlo, es inteligencia emocional. Y desarrollar habilidades sociales. Yo sé que hay unas personas que les cuesta más las habilidades sociales.
Cuando está con una persona no sabe qué hablar. Bueno, empieza a hablar del tiempo, empieza a hablar del deporte, empieza a hablar por lo más, por la naturaleza, por lo que sea. Pero hay que utilizar el gesto cuando no podemos tener lenguaje, sino otro lenguaje, el gesto, la actitud, la cercanía y el encuentro. Y algo que yo debía poner ahí, no tolerancia, porque no me gusta mucho la palabra, pero aquí me contradije, pero no importa, es lo que dice Adela Cortina, que es una filósofa española, el respeto mutuo, que es más que la tolerancia. Yo no te puedo tolerar. Cuando hablo de tolerancia es de respeto mutuo. Yo te respeto y tú me respetas. Es un diálogo de comunicación. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí está la pregunta. Entonces vamos a utilizar esencialmente cuatro verbos: reconocer, aceptar, utilizar y expresar. Y luego lo que significa inteligencia emocional, que es razonar con las emociones. Reconocer mi ambiente, lo que estoy hecho, mi historia personal, y aceptarla, tengo que aceptar, voy a utilizar eso a favor mío, no en contra mío. Eso es un arte de inteligencia emocional. La mayoría de las veces eso no lo usamos a favor nuestro, sino en contra nuestro, que es lo que llaman, por ejemplo, en teoría de abuso, en Casitas Quebradas de la Universidad de la UNED, el fantasma. Porque hay un fantasma que se empotra dentro de nosotros y nos sigue maltratando. Entonces, esas situaciones rotas las debemos utilizar para que no nos domine el fantasma, que hay que hacerlo desaparecer y expresar emociones con cuidado, pero no tragárselas. Inclusive, no solo hay mecanismos de defensa, usted tiene derecho a utilizar mecanismos de defensa, tiene derecho. Pues hay algunos como la negación, como la transferencia, que son un poco complicados, o la proyección, pero son medios que utilizamos, excepto que eso me lleve a una enfermedad. Regularmente usamos mecanismos de defensa y también mecanismos de sobrevivencia, porque así es la vida. Llega un momento que uno no está preparado y se le viene algo encima y se le viene otro, y realmente podemos utilizar mecanismos de sobrevivencia. En algún momento vamos a hablar de los mecanismos de sobrevivencia, que creo que nos podría ayudar mucho. Esos elementos: reconocer, aceptar, utilizar para el bien mío, aún las dificultades que he tenido que enfrentar, expresando lo que siento, es lo que se llama razonar con las emociones. Uno dice, ¿qué es razonar con las emociones? Reconocer que esto me pasa, aceptarlo, utilizarlo como un punto de anclaje, decir lo que me pasa, romper el silencio. Hay que hablarlo con alguien y que alguien lo escuche significativamente. Eso es lo que llamamos inteligencia emocional y razonar con las emociones. No se les olvide esos cuatro verbos: reconocer, aceptar, utilizar y expresar. Las emociones. ¿Qué hacemos con las emociones? Porque estamos hablando mucho de inteligencia y poco de las emociones. Las emociones provienen de los sentimientos. Esencialmente tenemos 5 sentimientos básicos: amor, odio, temor, miedo y alegría. Esos son sentimientos porque son permanentes, están ahí como si fueran 5 fuentes, y cada uno saca emociones, y las emociones son pasajeras en el tiempo
y son reiterativas porque van apareciendo dependiendo de cómo nosotros enfrentemos la existencia. Esas emociones que provienen de los sentimientos se tienen que educar y canalizar. Tengo una experiencia X, me rechazó alguien, aparece el sentimiento de odio o de miedo o de temor. Regularmente cuando hay un rechazo, cuando hay una situación de confrontación y de violencia, odio, miedo, temor, entonces vienen emociones, pero no hay que dejar que salgan así tan violentamente porque hay personas que, por ejemplo, ante una discusión, llega y mata. Porque la emoción es tan fuerte que luego como que ennubla la razón y la voluntad y mata. No es que eso justifique, pero es una forma. Llegó como a una situación máxima, además de que algo no manejaba en su vida. Las emociones hay que saberlas educar y canalizar, especialmente las negativas, porque las positivas también habría que educarlas y canalizarlas. Hay situaciones y condiciones que son diferentes, no es lo mismo las sensaciones corporales que se mueven y orientan la energía del cuerpo para que podamos nosotros concluir una experiencia y satisfacer una necesidad. Bueno, aquí está un poquito lo de Abraham Maslow, que el cuerpo necesita satisfacer las necesidades básicas para luego ir a tener un sentido de apropiación de sí mismo, un sentido de pertenencia, un autoconcepto hasta la realización. Pero es necesario abastecer las necesidades básicas de alimento, aire, dormir, la vida sexual, la vida genital. Esas habría que satisfacer canalizando todas esas necesidades básicas. Es necesario de esta manera, la inteligencia emocional nos ayuda a reformular la conducta. O sea, hay muchas conductas que uno dice, es que soy así. No, señor. No, señor. Está equivocado. Eso es determinista. No soy así. Puedo reformular la conducta de uno mismo para poder reconstruirme yo y reconstruir a los demás, porque somos seres sociales. Y entonces es necesario utilizar control y conciencia emocional. ¿Cómo hacerlo? Control y conciencia. Control, ya educación. Conciencia, así reacciono. Kurt Lewin, que es un pensador desde la psicología de la Gestalt, aconsejó 6 elementos que hay que tener en cuenta cuando yo estoy en un grupo. Primero, de inteligencia emocional social, conciencia del espacio vital psicológico, teniendo en cuenta todo acontecimiento y determinar el comportamiento. Estoy en este espacio. Me voy a ubicar en este momento y hago que mi comportamiento y conducta sea adecuado a este momento. Segundo, el grupo en el que estoy, puede ser la familia, estoy dando algunos tips de cómo desarrollar la inteligencia emocional social. La anterior ha sido inteligencia emocional personal. El grupo es un todo dinámico, formado por miembros individuales y no es la suma de todos. En un grupo, en una comunidad, en un lugar donde yo estoy y pertenezco. El mayor ejemplo es la familia. Todos somos miembros individuales. La familia no es un grupo ahí informe, sino que todos tenemos nuestra propia individualidad. Eso hay que ubicarlos. No somos un cuerpo, somos miembros. Tercero, es muy importante
que el grupo en el cual yo me convivo, pensemos en la familia, el lugar de trabajo, hay un movimiento de interacción social. Las personas tienen sentimientos, emociones, tienen experiencias, tienen historia que hay que saber asimilar. Hay personas que son más creativas, unas más emocionales, otras más habilidosas, unos son más empáticos, otros más simpáticos. Entonces, eso hace que el grupo se enriquezca. Uno comienza a decir, es que ese me cae mal, ese otro me cae mal. Qué pereza con esa persona. No, cuidado. La inteligencia emocional nos dice que los grupos tienen movimiento y mucho importante es observar. No es pasivo. Antes de reaccionar, observe. Eso es inteligencia emocional social. La cohesión del grupo origina fuerzas de atracción y rechazo. Por más la familia que esté unida, por más que se quieran mucho, por más que el papá y la mamá cohesionen o el hermano o la hermana, hay fuerzas de atracción y rechazo. Eso es una cosa cotidiana y no nos debemos de asustar. Es que mi hermano es así, entonces le corto la comunicación. No, la cohesión del grupo no quita la cohesión, esto es la cohesión del grupo, también genera fuerzas de atracción y rechazo. Eso es de la física, ¿no? Pero eso no evita que seamos nosotros cohesionados como grupos. Entonces, en lugar de la interacción, de la comunicación, de la relación de los vínculos, constituye una fuerza social, la interacción, la comunicación. No evite comunicarse, no evite hablar con las personas, no evite expresar los vínculos, no evite expresar las emociones positivas y también las negativas, sabiéndolas canalizar. La interacción en un grupo genera fuerza social y cohesión, aunque haya diferencias. Y un elemento que es importante es lo que se llama el campo, o sea, sería como la estructura que está moviendo el grupo, que a veces hay un liderazgo, a veces se baja el liderazgo, ese es el campo. Y lo que pasa, lo que vivimos, lo que sentimos, a eso llamamos campo. El campo es la totalidad de hechos interdependientes y coexistentes. Yo quisiera que ustedes le pongan atención a ese gráfico. Eso es el campo, que son una serie de emociones que están permanentes. Digamos, uno no solo es amor, es serenidad, es optimismo, es también desprecio. Ese es el campo. Es susto. Yo quisiera que ustedes se detengan, nada más que, como ustedes ven, cada hoja genera una serie de actitudes. O sea, cada pétalo lleva a algo. La admiración va con la confianza y la aprobación, que es el amor. Pero también el éxtasis, la alegría y la serenidad me da amor y optimismo. Por eso yo quisiera que ustedes se centren, detengan ustedes el video y se centren al ver ahí cada hoja. Eso es lo que llamamos el campo, todo lo que está conformando nuestro sistema de relaciones, y la conjunción de todo eso, la unión de todo eso es lo que llamamos el campo, que en realidad aparecen en el ser humano, espontáneamente, según los acontecimientos. Y usted puede sentir amor y un momento sumisión, otro optimismo y otro desprecio, y otro se vuelve agresivo. Entonces, por eso las emociones van fluyendo y nosotros en el campo debemos de cuestionarlos. Pero cada pétalo nos dice de dónde proviene. Y es importante analizar esto. Hay un elemento que hoy llaman inteligencia emocional, el cerebro emocional, que es la personalidad y la inteligencia determinados por los genes. Heredamos un cerebro emocional, pero podemos desarrollarlos. Eso depende mucho del ambiente social en que nosotros nos hemos desarrollado y nuestras generaciones
Hay ahí como inconsciencia, inconsciente, social, familiar, que vamos heredando. Es importante entender que hay un juego entre inteligencia emocional e inteligencia intelectual. La inteligencia intelectual mide un 20% y la inteligencia emocional un 80%. Yo me recordaba una cosa que me decía un profesor psiquiatra en Bogotá, Colombia, en la Universidad Javeriana, que decía, vea, yo conozco muchos profesionales que no saben vivir. Yo conozco muchos profesores de esa universidad que no le hablan a nadie. Yo conozco muchos intelectuales matemáticos que no saben hablar, no saben comunicarse. 20%. Y lo emocional, el 80%. Pero depende de 5 factores, ya para concluir. La motivación, 80%, pero hay que trabajar la motivación. La persistencia, el control de impulsos. Si usted quiere, el manejo de impulsos. Regulación del humor. Yo no puedo estar 24 horas en una pura risita, ahí riendo todo el día, riendo. Pero ¿cómo? Eso no es posible. Control de los impulsos. Hay que ponerle como una medida. Regulaciones del humor. Y la empatía, que es muy importante, saber entrar en el mundo del otro con lo más íntimo mío. La vida sin pasión es aburrida, pero con emociones apropiadas, de manera apropiada y en el tiempo apropiado. Ahí están los 4 elementos de la inteligencia emocional. Se los dejo para que ustedes los lean, no se los voy a leer yo. Usted sabe leer, y si no, que alguien se lo lea. Termino con esa frase. La vida sin pasión es aburrida, pero con emociones apropiadas, de manera apropiada, en el tiempo apropiado. No se les olvide ver esos 4 elementos. Esos 4 elementos generan saber el uso de la voz, los ademanes, la expresión facial, los movimientos del cuerpo. Es muy importante para la empatía, que es inteligencia emocional. La inteligencia emocional es el arte de los sabios socialmente. Goleman Focus, año 2000. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la inteligencia emocional personal, social, y hemos dado algunos tips para entender desde Lewis cómo podemos relacionarnos mejor socialmente. Hemos hablado de la empatía, hemos hablado del manejo de emociones, hemos hablado de inteligencia emocional, una parte. Hemos utilizado a Goleman en su libro Focus, que yo se los recomiendo. Será otra oportunidad en la que nos volvemos a ver y espero que estos diálogos que algún día vamos a interactuar les sirva para que disfruten la vida, que para eso estamos aquí. Nos vemos. Hasta pronto.